vamos a ver una predicación que se titula Amados hijos de luz. ¿Y a quién se refiere esto? Si no es a todos los que hemos decidido por Cristo Jesús. El apóstol Juan en el capítulo 1 mencionó que Jesucristo es el verbo, pero también mencionó que Jesucristo es la luz y que esta luz venía al mundo y las tinieblas no prevalecen porque hay luz. Amén. Cuando la luz se presenta, las tinieblas desaparecen. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de que tú eres ese hijo de luz. Y vamos a ver en Efesios capítulo 5 y versículo 8 el siguiente texto. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso y leyendo un poquito más allá, esta era una carta circular, no era una carta dirigida solamente a un grupo de personas, sino en este caso era Éfeso y toda la región circundante de iglesias que recibían esta carta. Y les dice el apóstol Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí vamos a revisar y vamos a comenzar diciendo que muchos cristianos nos quedamos en el concepto de tinieblas. Las tinieblas o la antigua naturaleza que le llamamos muchas veces, nos referimos a ella como el pecado, como tinieblas, como la oscuridad que hay en el corazón humano. Y seguimos la mentalidad de Jeremías capítulo 17 versículo 9 que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y entonces existe muchas veces un problema en las iglesias donde nos quedamos de que nosotros definitivamente tenemos una naturaleza pecaminosa y que siempre vamos a tender a hacer lo malo. Y que tenemos que tener cuidado con las demás personas porque esa es su naturaleza, eso es lo que son. Entonces comienza la desconfianza y comienza el control y comienza el temor al pecado. Ahora, yo quisiera hablarles hoy que tenemos que hacer una transición para que el cielo gobierne. Debemos de quitar el temor del pecado. Y nuestras ofensas tienen que perder poder. Porque cuando nosotros le damos importancia al pecado, entonces nos ofendemos. Cuando miramos lo malo de las demás personas, nosotros estamos a la defensiva. Cuando nosotros le damos más importancia a las tinieblas, le damos menos poder y autoridad al cielo. Y entonces el cielo no gobierna, sino gobierna la tierra. Así que, cuando el pecado se manifiesta entonces en una forma normal, y esto se ve atrapado en una relación con las reglas, entonces comenzamos a controlar. ¿Está bien? Me fallaste, entonces esto y esto y esto otro va a pasar. Cuando alguien viene y nos hace algo, entonces no solamente perdimos la confianza, sino comenzamos a tratar a la persona a través de reglas, a través de normas, a través de la ley. En esencia, lo que está sucediendo es que estamos reteniendo el amor que Dios nos ha mandado a manifestar a las otras personas. Pregunto, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? ¿Y cuál es semejante a ese mandamiento? Amar a Dios, pero también al prójimo. Cuando nosotros comenzamos a controlar a la otra persona, ya sea nuestro cónyuge, nuestros hijos, las personas con que nos relacionamos, y ponemos las reglas para esa relación, estamos restringiendo el amor hacia esa persona. Entonces tenemos que transicionar.
Porque ese texto nos dice, antes eras ¿qué? Tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Ahora ustedes ya no están en las tinieblas. Ahora son ¿qué? Hijos e hijas de luz. Ahora ustedes son luz. Y eso precisamente es la cultura de honor. Cuando yo no miro el pecado de la persona, sino yo miro el potencial que Dios le ha dado. Cuando yo no miro que la otra persona me ha ofendido, sino le doy la oportunidad en amor de ser restaurado y lo empodero para que tome decisiones correctas. Pero cuando yo comienzo a poner reglas en mis relaciones, no solamente estoy restringiendo el amor que Dios me ha ordenado que yo le dé a mi prójimo, sino comienzo a quitarle el poder para que esa persona pueda salir adelante. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto en el mensaje. Pero quiero decirles que tenemos que estar alertas a las estratagemas del enemigo. Lo que la ofensa hace es darle justificación para que nosotros retengamos el amor. Y cuando yo retengo el amor, lo que va a surgir en ese vacío va a ser ansiedad. Y entonces el espíritu de temor va a dirigir la manera en que yo me comporto con la otra persona. ¿Está bien el concepto? Lo he dado desde otro punto de vista. Es decir, cuando estamos hablando nosotros de cultura de honor, tenemos que atraer el reino de los cielos y no tratar en términos terrenales mi relación con las demás personas. Cuando yo tengo miedo y quiero controlar a otros, no estoy en una cultura de honor. Cuando yo recorro a una disciplina de la tierra, reafirmo mi convicción de la que persona no tiene poder para cambiar y para responsabilizarse de su conducta. Yo quiero hablarles hoy acerca de alguien que todos conocemos su historia. Y ese alguien se llama David. Vamos a ver algo acerca de un hombre según el corazón de Dios. Algunos aspectos importantes que nos muestran por qué David, el rey y antes pastor de ovejas, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y la Biblia así lo manifiesta. Dios le dijo a Samuel: mira, he desechado a Saúl, ya no lo quiero, pero yo me he elegido un hombre conforme a mi corazón. Ahora quiero contarles algo acerca de David y voy a comenzar leyendo 2 Samuel 11:2, que va a aparecer ahí para que todo lo revisemos. Dice que sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hasta ahí vamos a dejar ese pasaje. Todos recordamos, o la mayoría recuerdan o saben de qué se trata este pasaje. David y Betsabé. ¿Está bien? Ahora, la historia comienza con las fallas que David cometió. Fallas no pequeñas, sino fallas muy grandes. Errores que él cometió, decisiones que lo llevaron a tener ciertas consecuencias muy trágicas, que voy a mencionarles lo más pronto posible. En primer lugar, en lugar de que el rey de Israel saliera a la guerra, se quedó de vacaciones. Eso fue su primer error. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, David mandó a alguien más, empoderó a alguien más, a Joab, que era su general, y le dijo: mira, ve en lugar mío y yo me quedo aquí algunos meses para tomar vacaciones, ya he trabajado mucho. Y fue su primer error.
Y hay un dicho en Guatemala que dice que cuando hay mucho tiempo, ¿verdad? Y la mente está vacía, se convierte en un taller de Satanás. ¿No es cierto? Cuando sobra el tiempo, y eso le pasó a David, se comenzó a pasear arriba del terrado del palacio, que seguramente era muy alto, y de repente paseándose comenzó a husmear, a ver cómo estaban sus súbditos allá abajo, y de repente ve que en la terracita de una casa se estaba bañando una hermosa mujer. Lo más probable es que estaba desnuda, y ella se está bañando allí, y David la observa, retira su vista, pero la sigue observando y ya se convierte en codicia. Entonces su segundo error fue dar esa segunda o tercera vista a una mujer muy hermosa, porque esto trajo a su corazón, ¿qué? Codicia. Y uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Estoy en lo correcto. Y continúa David y dice: ¿saben qué? Tráiganmela. Y la trajeron al palacio. Él era el rey, le obedecen. Y lo que pasa a continuación, y algunos escritores dicen, o personas que estudian la palabra de Dios, dicen que posiblemente Betsabé fue violada, incluso por el mismo rey David. En contra de su voluntad, ella tuvo que acceder a esas relaciones con el mismo rey. Y nosotros sabemos que la historia continúa, porque David no solo se quedó una semana, sino es posiblemente que meses. Y entonces Betsabé, que ahora está en casa, le manda un recado a David y le dice: estoy embarazada. El hijo que tengo es tuyo. Yo estoy tratando de ir rápido en la historia, y entonces David lo que hace, dice: bueno, la única solución es echarle la culpa al marido. El esposo de Betsabé se llamaba Urías, y entonces Urías está en la batalla, porque él sí fue. Era uno de los 30 valientes de David, era un hombre especial. Por eso Betsabé estaba casada con él, porque ella era una mujer especial, pero ella se casó con un hombre especial, un hombre que estaba no como David vacacionando, sino que estaba haciendo lo que tenía que hacer, estaba al frente de la batalla. Y entonces le dice, manda David una nota, le dice a Joab: mándame a Urías, lo necesito aquí en el palacio. Lo mandan de regreso. David 2 veces intenta de que Urías vaya a dormir con su propia esposa para no tener problemas. ¿Y saben qué hace aquel hombre? No va, porque es un hombre íntegro. Dice: ¿cómo voy a dormir con mi mujer? Voy a estar en una cama cómoda cuando el ejército de Israel está en tiendas y está peleando. ¿Quién era mejor en ese momento? ¿David o Urías? David, entonces, viendo que su plan no funcionaba, manda una nota en manos de Urías, sellada por el rey. No podía abrirse esa carta, donde le dice a Joab: ponlo al frente de la batalla, y cuando estén en lo más recio de la batalla, se apartan para que Urías muera. A ver, un repaso. ¿Cómo era ese hombre? ¿Era conforme al corazón de Dios? Una pregunta: ¿querrían ustedes tener a este hombre, David, como su pastor en la iglesia?
Son buenas preguntas, ¿no es cierto? A este punto creo que nosotros, con lo que está contando el pastor, y ustedes pueden constatarlo allí en la Biblia, por favor, dirían: no queremos a ese hombre. El pecado nos ofende, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a darle aprecio, amor a esa persona si está con tanto fallo? Todos sabemos aquí cómo sigue la historia. Y entonces, ya una vez muerto Urías y pasado el tiempo de la viudez de Betsabé, él la toma como mujer. El niño que está esperando nace. Y es ahí cuando Dios interviene y le dice a Natán, el profeta: ve y hablas con David, mi siervo. Y le cuenta la famosa parábola del hombre rico y del hombre pobre. ¿Cuántos la saben? Levanten su mano. ¿Sí? Quiere decir que tengo que contarla porque no todos la saben. ¿Está bien? Natán viene y en una parábola, como es el enviado de Dios, David lo recibe. Y viene Natán y entonces comienza a decirle: fíjate, David, que había en una tierra un hombre rico, con muchas posesiones, con muchas vacas, con muchas ovejas. Y había un hombre pobre, con una linda familia, que les costaba mucho trabajo salir adelante. Y este hombre pobre tenía una sola corderita. Esa corderita la había criado él como su propia hija. Comía de su mesa, le daba agua en su propia mano, dormía con él. Un día vino un invitado, un caminante, a la casa del hombre rico. Y el hombre rico, en lugar de tomar de sus ovejas y de sus vacas y de sus rebaños para darle de comer e invitar a aquel hombre, toma la única corderita que ese hombre pobre tenía. En ese momento David, muy enojado, dice: ese hombre tiene que morir. Ese hombre no merece la vida. Y por cuanto le ha quitado la única corderita, ese hombre tiene que pagar 4 tantos lo que él se ha robado. Natán le dice a David: ese hombre eres tú. El Señor es muy lindo para confrontar nuestro pecado, nuestras fallas, nuestras faltas. Y en ese momento David cae de rodillas y dice: le he fallado al Señor. Y Natán le dice muchas cosas más que no voy a traer en este momento a la mente para que avancemos en este mensaje. David pasa ciertas vicisitudes. El niño se enferma porque Dios le manda enfermedad al niño. El niño muere y David recobra las fuerzas, porque en el momento en que el niño estaba enfermo, él ayunaba y oraba y le pedía a Dios: Señor, que el niño viva. Pero el niño no vivió, porque era parte de lo que Dios estaba tratando con la vida de David. ¿Sabemos la historia? Después Betsabé, la que ahora era su esposa, queda embarazada y su hijo se llama Salomón. Y esa es la historia. Vinieron consecuencias del pecado a David, vinieron muchas consecuencias. Pero déjenme contarles, de acuerdo a la ley de Dios, el adúltero tenía que morir apedreado. ¿Fue David apedreado? De acuerdo a la gravedad de sus faltas, tenía que quitársele el reino, así como a Saúl. Él siguió siendo rey hasta que le dio el reinado a su hijo Salomón, muchos años después.
40 años después. Ahora, ¿dónde está el castigo? ¿Por qué Dios se retiene el castigo para un hombre como David? Si hemos visto que no es una paloma blanca, no es un hombre íntegro. Y aquí es donde lo vamos a descubrir y lo voy a tratar de dar a ustedes, porque esto es parte de lo que nosotros tenemos que ver en la cultura de honor. El primer aspecto que tenemos que ver es que la diferencia es el arrepentimiento. Y voy a agregarle a lo que está ahí en pantallas el arrepentimiento genuino. La diferencia entre David y Saúl, entre Judas y Pedro, no está en su pecado, sino lo que hicieron después, en su arrepentimiento. Saúl no se arrepintió de corazón. Saúl lo que tuvo es remordimiento. Se sintió mal. Por eso David cortó el reinado de Saúl y dijo: David es un hombre conforme a mi corazón, porque él sí tiene un arrepentimiento genuino. ¿Cuántas veces entregó Judas al Señor Jesús? Una vez. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. ¿Quién merecía más castigo? Aquí el Espíritu Santo está, hermanos, redarguyéndonos. Pedro merecía más castigo, pero el Señor Jesús lo perdonó porque él se arrepintió de corazón. Y ahí comienza la cultura de honor. Cuando nosotros vemos el corazón de la persona, el arrepentimiento no solo funciona cuando la prioridad de la atmósfera que nos rodea es una relación de corazón. Ahí es donde funciona. El arrepentimiento funciona cuando nosotros vemos que afecta nuestra relación con la persona más importante que nosotros tenemos, que es Dios. Cuando nosotros sabemos que lo que hemos hecho mal ofende a nuestro Dios y viene un genuino arrepentimiento, es porque hay una relación de corazón. ¿Me entiendes? Ahí es cuando viene un verdadero arrepentimiento, cuando nosotros lo hacemos de corazón porque tenemos una relación. Es decir, el arrepentimiento no satisface las normas, porque en un ambiente que se rige por el gobierno de la ley tiene que haber castigo. Y aquí el asunto que te llevó a equivocarte y que está en tu corazón nunca llega a ser tratado. Cuando nosotros en nuestra relación vemos solamente las normas, no estamos viendo la relación de corazón que tenemos que tener. Me fallaste, te quito mi confianza. Eso es norma, eso es regla. Me fallaste, pero creo que puedes salir adelante y ser restaurado. Eso es cultura de honor. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Eso es cultura de honor. Y esa es la cultura que viene del cielo. Eso es lo que Dios mira, una relación de corazón con David, con Pedro. Y por eso no los trata con las normas, no los trata con la ley, porque esto es el reino de los cielos y no es el sistema terrenal. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Cuando se aplican las reglas, se quita la confianza, el temor al pecado permanece y se le quita poder a la persona que ha ofendido.
¿Y saben cuál es el problema? Muchas veces le llamamos proceso de restauración. ¿Sí? Falló, 3 meses de disciplina, por favor. Es que lo amamos mucho hasta que sea restaurado. Eso no es como Dios lo mira. Dios quiere que nosotros aprendamos algo, que nosotros tengamos una relación de corazón. Cuando tenemos una relación de corazón, vamos a dar oportunidad como Dios da oportunidades. ¿Cuántos hemos recibido oportunidades? Todos los días, dice Jeremías, son nuevas sus misericordias, si no ya hubiéramos sido consumidos. Gracias, Jesús. El verdadero arrepentimiento es un don que viene unido a esa relación. No es una opinión, no es mi llamado. Viene de una relación con Dios en la que entramos en contacto con su gracia para que nos cambie. Mi amado hermano, mi hermana, hijo e hija de Dios, si venimos en profundo arrepentimiento delante de Dios, Él nos va a tratar en esa relación de amor. Cuando alguien nos ha ofendido, cuando alguien ha pecado en contra de nosotros, no lo tratemos conforme a las reglas y a las normas de este mundo. Tratémoslos en una relación de amor para que haya poder de restauración. Si no lo hacemos así, retenemos el amor y no le damos la oportunidad a la otra persona de salir adelante. Amén. Ese es, por decirlo así, el primer paso para que seamos hombres y mujeres según el corazón de Dios. El segundo paso es la restauración. Atraemos el reino de los cielos aquí en esta iglesia y no el terrenal. Aquí el don del arrepentimiento crea la oportunidad para una verdadera restauración. Cuando David se levantó del suelo, en esa oportunidad, él era un hombre diferente. Es decir, escúchenme, en la vida de David, después de este punto, no hubo otra Betsabé. Eso es verdadero arrepentimiento y eso es restauración. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado, nos arrepentimos y nos levantamos siendo personas nuevas. Y eso es lo que debemos de esperar de los demás, darle la oportunidad a los demás que así sea. Quiero decirles algo de un antiguo significado de restauración. Y ese significado dice que restauración es encontrar a alguien con sangre real, que ha sido destituido del trono, y restaurar a esa persona al trono a una posición de honor. Eso es restauración. Vosotros sois linaje escogido, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. Le damos un aplauso al Señor. Eso somos nosotros. Dios restaura nuestra conexión con Dios. Si somos hijos e hijas de Dios, tenemos que ver a las demás personas, aunque estén caídas, aunque estén en pecado, como hijos e hijas de Dios, y darle la oportunidad para que les llegue un verdadero arrepentimiento y restaurarlos a la posición que Dios quiere tenerlos. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios restaura a los hijos que se han arrepentido. 1 Juan 4, 10 y 11.
Dice este pasaje: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Podemos retener nosotros el amor de Dios? Tal vez sí, pero no debemos. Si Dios nos ha amado de esa manera, en que Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados, ¿cómo no voy a amar yo a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Eso es lo que nos dice este pasaje. Propiciación, les quiero recordar, es un término especial del Antiguo Testamento. El arca del pacto era un cajoncito donde estaban las 10 leyes. Y el Señor le dijo: no solamente el lugar donde están depositadas mis leyes, ponle un propiciatorio. Es decir, algo que cubra el cajoncito, el arca del pacto. Eso se llama propiciatorio. Jesús fue puesto sobre nosotros y nuestros pecados ya no están, ya no se miran, porque Él está delante del Padre en lugar de nosotros. Amén. Gracias, Jesús. Tenemos que creerlo. Perdámosle temor al pecado, porque Jesús lo hizo posible. El creyente restaurado puede decir: soy hijo de Dios de nuevo, soy hija de Dios de nuevo. La restauración se define en lo que Jesucristo es en la cruz de Calvario y en mi relación con Dios. El estándar del cielo es aprender a cultivar y proteger con amor nuestra relación con Dios y con otros. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Por último, en lo que es restauración, no importa tu pecado, ya has sido perdonado en la cruz del Calvario. Somos incastigables, y no como una excusa para seguir pecando, porque el que se arrepiente de veras como David y es restaurado, viene a ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Así que hay oportunidad hoy para que nosotros hagamos lo mismo. Por último, quiero hablarles acerca de ser llenos de luz. El pasaje que iniciamos nos decía: nos ha sacado de las tinieblas, allí a su luz admirable. Antes erais tinieblas, ahora sois ¿qué? Luz. Somos hijos e hijas de luz. Hay una batalla entre el temor y el amor, y el Señor nos dice hoy: escojan el amor. Hay una batalla entre la libertad y el control, y el Señor nos dice: escoge la libertad. Démosle la oportunidad a las demás personas, démosle la libertad para que ellas puedan levantarse y salir adelante. No las controlemos. Hay una batalla entre la luz y las tinieblas. Nosotros ya no somos tinieblas, ya somos luz en Cristo. Así que cuando el cielo invade la tierra, deshace las limitaciones del hombre natural y las perspectivas naturales. El hecho de que en mi interior hayan tinieblas no quiere decir que esa sea mi identidad. Yo soy hijo de luz. Yo soy hija, ustedes hermanas, de luz. Esa es su verdadera identidad.
Y si algún momento viene el pecado, puede venir el arrepentimiento y la restauración. Ahora, quiero terminar diciendo que el diablo está tratando de destruirnos. ¿Por qué? Porque él trabaja con el modelo de la tierra. ¿Cuál es el modelo de la tierra? El control, el temor al pecado. Quitar el empoderamiento a otros. Y es lo que Satanás nos insiste: si nos han fallado, restringe tu amor. Si te han fallado, pon reglas, porque si no te va a ir mal. Ese no es el modelo del cielo. Recordemos, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Debemos apelar a que la gente camine en su identidad superior y en responsabilidad como hijos de luz. Ese es nuestro propósito. El arrepentimiento trae satisfacción. Tenemos que perderle temor al pecado y al hombre, y tenemos que dejar de castigar a quienes se arrepienten. Si alguien viene y le dice: perdóname, ¿qué van a hacer ahora? Aquí estamos terminando. Después de este mensaje de hijos de luz, ¿qué vamos a hacer cuando alguien nos dice: mira, disculpa? ¿Vamos a seguir con las reglas? ¿Vamos a seguir con el temor al pecado? ¿Les vamos a quitar nuestra confianza? Si va a hacer esto, es que no hemos comprendido lo que es atraer el reino de los cielos aquí a la tierra. Pónganse de pie, por favor, porque hoy he sentido una unción especial del Espíritu Santo